Listo, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de intercambio de conocimientos y de enriquecimiento profesional que nosotros hemos abierto para eh, profesionales de talento humano que quieran empezar a adherir a sus prácticas los conocimientos de otras personas expertas en diversas materias y pues agradeciendo la presencia de todos y agradeciendo la presencia de nuestro invitado Humberto el día de hoy. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, buenas noches. Un saludo para todos los que nos acompañan acá en vivo, algunos amigos que veo acá y que les agradezco su compañía y seguramente los que de manera offline, en diferido, podrán ver esta información también. Perfecto, claro que sí. Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián Trujillo, yo soy psicólogo, soy con enfoque en psicometría. Hace aproximadamente ya 10 años, ya casi, con mi socio tenemos una plataforma de pruebas psicotécnicas con la cual apoyamos a reclutadores en sus procesos de selección. Entonces, digamos que desde nuestro ámbito cuantitativo, nosotros siempre estamos pensando en los datos, en las estimaciones, en los modelos matemáticos y estadísticos que nos permitan corroborar modelos de inteligencia, de liderazgo, de compromiso, sí, muy al tema numérico y entendiendo que esto tiene que ser una combinación entre lo quanti y lo quali. Por eso hemos abierto estos espacios para que personas muy expertas en diversos temas que son a veces un poco abstractos para la psicometría, pues nos puedan enriquecer. Entonces de ahí, digamos, sale eh, el espacio que hemos abierto en todos estos webinars. Entonces, bueno, saludando a Humberto, muchísimas gracias por el espacio que nos brindas el día de hoy. Es un tema, creo que bastante interesante, no solamente desde el ámbito organizacional, sino también desde el ámbito personal. Vamos a aprender una inteligencia que parece ser nueva, pero no es tan nueva de acuerdo a los antecedentes que estaba viendo. Entonces, bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí, Humberto, de verdad que sí. Con mucho gusto. Entonces, para presentar, bueno, Humberto es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, egresado del programa de alta gerencia de la Universidad de los Andes y tiene un MBA del INALDE, con estudios en el método Silva, en la magia del amor, la transposición cibernética, ciencia cósmica y Reiki. Él se presenta a sí mismo como sembrador de felicidad. Es mentor, escritor, conferencista y facilitador de programas de capacitación para el nuevo liderazgo, la espiritualidad organizacional y la felicidad laboral. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y espero todos les agrade este espacio. Ya puedes compartir tu pantalla, ya te di el co-host. Ujú. Y bueno, bienvenidos a todos. Bueno, perfecto. Muy buenas noches nuevamente a los que están presentes y a los que vean esto en diferido. Pues el tema de hoy es hablar sobre organizaciones espirituales y ver si eso es tabú, es una necesidad, de qué se trata este tema de las organizaciones espirituales. Y vamos a arrancar de una vez con una invitación que les quiero hacer y es, primero, a que no me crean absolutamente nada de lo que les voy a decir. Y no les digo eso porque yo sea mentiroso, sino porque la invitación es a que lo exploren, lo verifiquen, lo apliquen en su experiencia personal, corporativa, en fin. Lo que le funcione, quédense con eso. Lo que no le funcione, déjenlo parqueado. En algún momento tal vez pueda servir. No importa. Lo importante no es que nos quedemos con, como decía alguna vez, un guía que me dijo, cuídate de no convertirte en un burro cargado de libros, o sea, mucha información y poca aplicación a la práctica. Lo segundo, la invitación es a que estemos acá presentes para recibir este presente, este regalo, esta reflexión que puede que nos sirva nuevamente a título personal o en nuestros entornos laborales. Tercero, la invitación a participar. Si quieren hacer una pregunta, si quieren compartir una anécdota, una experiencia de su vida,
Si quieren levantar la mano para decir no estoy de acuerdo, los invito a que lo hagan en cualquier momento de la presentación. Sebastián me va a estar colaborando si alguien tiene alguna inquietud en particular. Entonces, la invitación es a participar activamente. Y por último, una invitación que siempre me gusta hacer es a compartir todo lo que acá les resuene, les parezca interesante, valioso, etcétera. Compártanlo con tantas personas como ustedes puedan, con familiares, amigos, en su trabajo, etcétera, porque puede que otras personas también se puedan beneficiar. Y una última invitación y es cuando vean alguna información, pregúntense siempre yo desde mi rol actual, ¿cómo puedo usar esto para generar un mejor impacto? Si ustedes tienen un rol de liderazgo, están en el cargo de talento humano, por ejemplo, en fin, ver, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto yo? ¿Cómo puedo ser yo ese agente de cambio que lidere este proceso de transformación? O sea, siempre preguntarse, ¿cómo puedo yo utilizar esto? ¿Cómo lo puedo aplicar? Una invitación importante es quédense hasta el final, porque al final, pues voy a rifar un libro y el libro se lo voy a entregar en el lugar del planeta donde estén, se lo voy a hacer llegar, firmado, personalizado, que es mi libro de cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida, y es donde plasmo en parte, gran parte de la información que quiero compartirles el día de hoy. Así que quédense hasta el final, que hasta el final haremos esa rifa con los que estén hoy presentes acompañándonos en vivo y en directo. Quiero comenzar con, como una afirmación, Como como para para dejarlo dejarlo ahí, y para, para ya gracias, para que lo utilicemos como punto de partida de reflexión y es, ninguno de nosotros vemos el mundo tal y como es. Ninguno de nosotros es capaz de ver el mundo como realmente es. Todos nosotros vemos el mundo como nosotros creemos que es. Y como muestra ahí la imagen, cada uno ve el mundo a través del lente de nuestras creencias. Cada uno tenemos unos sistemas de creencias totalmente diferentes que fueron implantados, sembrados en nosotros, sobre todo por nuestros papás. Desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá hasta los 5 o 7 años, se sembraron esas, lo que yo llamo las creencias madre, las creencias principales. Entonces nosotros, algunas personas ven el mundo rojo, rosado, amarillo, cada uno ve el mundo de una manera totalmente diferente porque es imposible verlo como verdaderamente es. Todo lo vemos a través del lente de nuestras creencias en particular. Eso implica, eso tiene una implicación muy importante y es que el mundo exterior, o sea, ese mundo que vemos, realmente es una creación de nuestra interpretación. O sea, si yo quiero ver el mundo diferente, pues me tocaría cambiarme las gafas. Y claro que es posible, pero tengo que hacerlo. O sea, me corresponde a mí. O sea, el ver el mundo diferente es tarea mía. Digamos, no es tarea del mundo que sea diferente, es tarea mía verlo diferente. Hay personas que pueden ver el mundo como un lugar hermoso que vale la pena vivir, explorar. Hay otras personas que pueden ver el mundo como un lugar extremadamente peligroso. En fin, cada uno de nosotros ve el mundo de una manera diferente y así lo experimentamos. Entonces, quedémonos con esa frase, nadie ve el mundo como es, sino como creemos que es, y por lo tanto, pues el mundo exterior es una interpretación mía. O sea, es creación de mi propia interpretación de acuerdo a mi sistema de creencias. Listo. Vamos a arrancar, ahora sí, a ir entrando en materia con el tema digamos, de las organizaciones espirituales, pero antes quiero contarles un poco en el mundo corporativo. Como decía Sebastián, yo soy ingeniero electrónico y estuve por más de 30 años en el mundo corporativo. Gran parte del tiempo estuve, de esos 30 años, como unos 26 años, estuve como gerente general, gerente comercial de compañías del sector de tecnología, algunas empresas como IBM, Microsoft, Anixter, Lucent, en fin. Esta imagen, en esta imagen estoy yo, aunque no lo crean, que ya no tengo pelo, pero en esa época sí lo tenía. Tenía pelo, tenía barba. Soy yo esta persona que está aquí hablando por teléfono con unos compañeros. Un día nos tomamos una foto, estábamos cansados y ya, bueno, ya dijimos, tomamos una foto riéndonos. Pero quiero contarles lo de esa vida corporativa.
Resulta que yo, em, digamos, en esa foto todavía no había llegado ese momento que fue crítico, y es que cuando yo llevaba 9 años en esa empresa donde estoy en esta foto, en esa empresa duré 10 años. Cuando llevaba 9 años, yo ya tenía un alto cargo directivo, la empresa me había pagado 3 posgrados, y digamos que había llegado a un nivel jerárquico importante dentro de la organización, segundo a bordo, la gente me quería, me respetaba, me admiraba, en fin. Em, de alguna manera podríamos decir, o yo pensaba a veces, yo creo que yo soy una persona exitosa. Yo tengo que ser una persona exitosa porque he logrado escalar rápidamente en la organización, he tenido estudios importantes, y he podido interactuar con personas también, con grandes líderes estudiando, han sido mis compañeros también de universidad, en fin. En general, mi vida familiar también, todo muy bien, todos los aspectos perfectos. Entonces, yo soy una persona exitosa, pero por alguna razón yo no me sentía exitoso. Yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? O sea, ¿cómo es posible que yo no me sienta exitoso si yo soy una persona que en teoría soy una persona exitosa? Y entonces eso se me metió como un gusano en la cabeza, el deseo de responder esa pregunta. Y entonces comencé a buscar respuestas de por qué yo no soy exitoso, pero lo primero que tuve que encontrar fue la definición de éxito. Entonces, pues yo dije, bueno, ¿qué es el éxito? Y empiezo a buscar diferentes alternativas sobre qué es el éxito, y después de buscar varias opciones encontré una respuesta que me satisfizo en ese momento y me sigue guiando en mi vida hoy en día. Y es que yo sería exitoso en la medida que yo fuera capaz de ser feliz con lo que yo hiciera. Pero lo que pasaba es que en ese momento de mi vida profesional, donde yo hacía muy bien la tarea, yo decía que yo era un muy buen soldado corporativo, hacía muy bien la tarea, lo que me pedían lo hacía y lo hacía bien, pero yo no disfrutaba realmente lo que hacía. Y la razón es porque yo no entendía para qué hacía lo que hacía. Yo no tenía muy claro. No, claro, tenemos que vender para lograr la meta. Sí, ese es como el propósito numérico, en fin, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué hay que lograr la meta? Pues, o sea, cuando uno pregunta para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, llega un momento donde se encuentra con preguntas más profundas que en ese momento, en mi caso personal, no encontraron respuesta. Y yo no me sentía que yo disfrutara mi trabajo. Entonces, imagínense si ser exitoso es ser feliz en lo que hago, entre otras, en mi trabajo, y no soy feliz, pues yo no soy exitoso. Entonces, yo pasé de sentir que era exitoso o de creer que era exitoso a sentirme absolutamente un fracaso, un desperfecto de la humanidad, y eso me hizo entrar en una crisis interna muy profunda, una crisis eh, de vacío interior muy grande. Tuve que entrar en un tratamiento psiquiátrico, en fin, horrible, la verdad, y me sentía muy, muy mal, muy inseguro en la vida, me sentía muy vacío. Y lo curioso es que esta crisis me la causé yo mismo me la causé al cambiar o al definir qué era el éxito para mí y darme cuenta que yo en esa definición no era exitoso. Yo tal vez era exitoso en otra definición de otra persona, de pronto fama, poder, dinero, en fin, pero en esta no. Y entonces estaba realmente pasando muy mal. Y eso me llevó a comenzar a buscar cómo salgo de este hueco. Inicio un camino que me tomó más o menos 20 años. 20 años buscando respuestas a por qué yo no podía disfrutar mi trabajo, a qué tenía yo que hacer para poder encontrar sentido del para qué hacía lo que hacía. Y digo 20 años porque 20 años fue lo que pasó desde que inicia esa crisis hasta que yo decido, hace 6 años, dedicarme a hacer lo que hago hoy en día. Lo aclaro porque ese proceso de búsqueda de respuestas sigue presente, no termina y no terminará nunca mientras esté en esta vida, pero fueron 20 años en ese momento, en esa vida corporativa. Entonces yo aprendí muchas cosas, aprendí de muchos guías, de muchos mentores, y cada cosa que iba aprendiendo la iba poniendo en práctica y me ayudaba a resignificar mi experiencia laboral. Me ayudaba a ir encontrando un poco ese sentido de trascendencia en lo que yo hacía. Entonces me iba ayudando, y llegó un momento donde yo empecé a sentir que estos aprendizajes eran tan potentes, o sea, yo me empecé a emocionar
de, del poder de lo que yo estaba aprendiendo, que yo dije, wow, yo tengo que contar esto, contárselo a las personas, tengo que compartir esto con las personas. Y es así como hace 6 años, después de una lucha interna de que una parte de mí me decía que es hora de compartir eso con las personas y otra parte de mí me decía, no, 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 tú eres del mundo de la tecnología, y esa lucha interna, al final la vida gana la partida y hace 6 años comienzo a dedicarme a hacer esto a través de Beyond, que es mi empresa, y cuyo propósito mío es ayudar a sanar a las organizaciones vacías de significado, vacías de trascendencia, que generan mucho dolor para sí mismas y para sus colaboradores. Entonces, a eso me dedico, y quiero compartirle parte de esos grandes descubrimientos, de esos grandes aprendizajes. Yo digo que lo que me pasó es como cuando uno va película y quiere que todo el mundo se la vea y entonces me la paso contándole a todo el mundo, tienes que verte esa película. Eso fue lo que me pasó. Yo dije, yo vi una película extraordinaria de cómo vivir la experiencia laboral de una manera más trascendental y más emocionante y se la quiero contar a todo el mundo. Entonces, de alguna manera, eso fue lo que me llevó. Ahora, ¿por qué me lleva eso? O sea, ¿por qué me lleva a contar esa historia? Pues porque yo veo que mi experiencia personal, entre otras cosas, yo soy mi principal cliente, mi experiencia personal y la de muchas otras personas eran muy desagradables. Y es muy probable que algunos de ustedes o ustedes conozcan personas, que no le están pasando muy bien en su trabajo. Bien, sí, les va bien, pero no se sienten bien. O sea, alguna cosa es cómo me va, cómo son mis resultados laborales y económicos, pero de pronto, cómo son mis resultados internos tal vez no son los mejores. Entonces, por si conocen a alguien o si ustedes se identifican con esto, pues bueno, tal vez aquí pueda haber información, algunas pistas interesantes. Y esto es una semilla que quiero sembrar para como dejar como esa semilla de inquietud para aquel que quiera profundizar. ¿Por qué? Porque fíjense que en la vida real, un estudio del 2023, está actualizado este año, solamente el 23% de las personas son felices en su trabajo. ¡Wow! Solamente el 23% de las personas. O sea, casi el 80% de la gente no disfruta su trabajo. Eso es el Pareto. O sea, podríamos decir casi todo el planeta. Y más o menos esta es la distribución. Estos nombres se los puse yo. Yo bauticé, hay un 18% de gente que la pasa muy mal en su trabajo. Lo llamé la zona de terror, o sea, qué horrible. El trabajo es un castigo, es una maldición, en fin. Hay un 23% que son las personas bendecidas, disfruta su trabajo. Y hay un porcentaje muy grande, que casi el 60% de personas que están en la zona zombie. La zona zombie es yo no sufro mi trabajo, pero tampoco tengo claro para qué hago lo que hago. Yo estaba en esa zona zombie y en esa zona zombie uno se levanta todos los días, va a trabajar, hace las cosas, cumple con los objetivos, lo premian, lo promueven a uno, que fue lo que me pasó a mí, pero al final llega un momento de la vida donde nos preguntamos, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y no encontramos respuesta y algunos tal vez entren en esa crisis. Yo no sé cada uno, sería interesante, pero los invito a cada uno de ustedes a preguntarse a qué grupo pertenece. Lo interesante es si quisiéramos, quienes quisiéramos estar en la zona feliz. O sea, yo quisiera estar en la zona feliz y por eso me dediqué a hacer eso, porque encontré un camino que me podría llevar a esa zona feliz. Pero si ustedes tienen gente a cargo, también la pregunta es, ¿a qué grupo creen ustedes que pertenece su gente? O sea, ¿quiénes están en la zona de terror? ¿Quiénes en la zona feliz? ¿Quiénes en la zona zombie? Es interesante porque también como líderes, pues tenemos un llamado o una invitación a que ojalá la mayoría estuviera, ojalá todo nuestro equipo estuviera en la zona feliz. ¿Cómo lograrlo? ¿Y por qué esto es importante? Porque es que la verdad, hay una crisis de talento en el mundo en este momento. También este es un informe del 2023 de un estudio que se llama el Global Workforce of the Future y dice cosas dramáticas. El 30% de las personas de la fuerza laboral está pensando en renunciar a su trabajo en los próximos 12 meses. Cada uno de ustedes dirá, ¿será que yo estoy en ese 30% o no? Bueno, cada uno lo sabrá. Hay una cosa, hay unos que ya es que ya renunciaron, pero es la famosa renuncia silenciosa.
para que los que no están familiarizados con ese término, la renuncia silenciosa es esas personas que están trabajando en la empresa y están medio como zombies haciendo algo, pero no están poniendo realmente su amor, no están aportando su talento. O sea, si yo contraté a alguien por el 100%, estoy recibiendo a lo mejor el 20%. O sea, esa persona ya del 80% ya se fue de la compañía. Entonces, eso es otro problema. También tengo a la persona, aquí está el cuerpo físico, pero realmente no estoy recibiendo el aporte de esa persona y esa persona poner sus talentos al servicio de los demás. Y algo que llama la atención es que los líderes, las cabezas de las organizaciones, están requete más estresados que sus propios equipos, o sea, están más perdidos que los propios equipos que manejan. Y se los digo que eso es absolutamente cierto porque eso me pasaba a mí. Siendo yo gerente general de una compañía, yo decía, bueno, yo soy el gerente general, parte de mi trabajo es inspirar a esta gente. Y resulta que yo decía, Dios mío, yo mismo no estoy inspirado, soy un farsante, o sea, eso es falso. Yo no estoy engañándome a mí, engañando a todas las personas. Y miren este estudio de Gallup también de este año, que dice el 55% de los gerentes están pensando en renunciar, o sea, están en busca de actividad y su engagement, o sea, el nivel de conexión, de compromiso emocional con su trabajo, con la organización, en fin, es apenas el 30, o sea, apenas el 31% de los gerentes están comprometidos realmente con lo que hacen. Y yo digo, si esto le pasa a los líderes, se supone que los líderes son un grupo de personas que son líderes, están en esos cargos porque tienen una visión un poco más amplia, ¿no? O sea, si eso le pasa a nuestros líderes, ¿qué estará pasando con la gente? O sea, sí, definitivamente tenemos una situación que vale la pena ponerle atención. Y es que no solamente hay una crisis de talento, hay una crisis de sentido, que es lo que me pasó a mí. O sea, no le encuentro sentido a mi vida porque no sé para qué estoy haciendo esto. Me levanto todos los días, voy a trabajar, tengo que ir el tráfico, una cantidad de cosas. Y yo no sé, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? O sea, lo que hago no me llena, no me hace feliz. Ni siquiera sé qué voy a hacer en el futuro. O sea, yo sencillamente estoy en modo, no sé, zombie, en modo automático, viviendo, sobreviviendo. Me siento vacío, ni siquiera sé quién soy yo de verdad. O sea, no me reconozco, estoy absolutamente perdido. Y miren que esto es ratificado en un estudio de agosto de este año, fresquito. Dice, la demanda de servicios de salud mental en los Estados Unidos está superando la oferta. O sea, mucha gente está yendo al terapeuta para buscar un bienestar mental. Y resulta que a pesar de eso, la salud mental en Estados Unidos está empeorando. O sea, uno dice, pues, ¿qué pasa ahí? Dios mío, eso no tiene sentido. O sea, más gente va al terapeuta y la salud está peor. Y entonces yo tengo una hipótesis y aquí voy entrando en la temática de hoy y es que pues se está ignorando una dimensión del ser humano que es la dimensión espiritual. De pronto algunos terapeutas la consideran, de pronto otros no. Y entonces se enfocan en la parte mental, emocional del paciente, ignoran su dimensión espiritual y no está llenando el vacío que las personas están sintiendo. Ese vacío de la vida, 80% de las personas. O sea, si en el mundo hay 8.000 millones de personas, bueno, son 6.000, más de 6.000 millones de personas vacías, o sea, sintiendo un vacío interior muy grande. ¿Y por qué ignoramos la dimensión espiritual? ¿Por qué estamos ignorando esa dimensión tan importante? Bueno, justamente, y ahí va el tema de hoy, porque es que la espiritualidad hoy es un tabú sobre todo en el mundo empresarial. Es un tabú como lo era hablar de homosexualidad en el siglo pasado. Hoy en día hablar de espiritualidad es un tabú como era hablar de homosexualidad en el siglo pasado. Y es un tabú porque no entendemos qué es la espiritualidad, porque algunas, la mayoría de las empresas y personas incluso, cuando yo hablo, a algunos les digo, mira, yo trabajo, mi propósito es sanar a las organizaciones de ese vacío interior, de esa crisis de sentido que tiene la organización y las personas a través de la espiritualidad en la organización. Me dice, ah, no, pero es que tú vas a traer el tema de la religión. Entonces la gente cree que la espiritualidad es lo mismo que la religión y por eso dicen, no,
es que nosotros somos una empresa abierta, diversa, incluyente, y aquí tienen que trabajar personas de todas las creencias, de todas las religiones, hasta los que son ateos. Por lo tanto, yo no puedo hablar de espiritualidad aquí en la empresa. Y entonces, olvídate, un cliente mío me iba a contratar para una charla y entonces yo le hablé del enfoque de la espiritualidad y me dijo, mira, todo chévere, me encanta tu charla, pero por favor, quítale la palabra espiritualidad porque nos la prohíben, o sea, nos la cancelan. Yo decía, wow, o sea, es que realmente hay un tabú en la espiritualidad, porque confundimos una cosa con la otra. Y entonces, bueno, vamos a ir deshaciendo ese tabú y esa es mi invitación de hoy, ir deshaciendo ese tabú. Porque, ¿qué es la religión? Bueno, aquí hay una definición, pero en general la religión es como un grupo de creencias que comparten unas personas y que lo llevan a realizar una serie de prácticas, rituales, etcétera, que les ayuda a resolver o a sentirse conectados con las circunstancias, con el mundo, con sus problemas, con sus retos, etcétera, etcétera. Son unas creencias que unas personas comparten eh, y que se apoyan unos con otros para relacionarse de esa manera con la vida. O sea, podríamos decir que la religión es el resultado de una me identifico con esa religión. Otros se identificarán con otras y otros se identificarán con no tener ninguna o ser ateos. Esa es la religión, o sea, es una decisión de la persona. Yo decido qué camino seguir, yo decido qué creer. Perfecto, está muy bien. Pero ¿qué es la espiritualidad? Bueno, aquí viene un primer tema importante. La espiritualidad no está asociada con una creencia. La espiritualidad es una dimensión del ser humano. Es como decir, tengo dedos. O sea, yo puedo negarlo si quiero, pero los tengo. O sea, no puedo, por más que yo niegue, en fin, no voy a quitar eso de mí. Es lo mismo que nuestras emociones. O sea, algunas personas les cuesta trabajo expresar las emociones, ok, pero las emociones son parte de nuestra vida, es una dimensión nuestra. Es como nuestra mente, o sea, yo podrá decir que no quiero usar mucho mi mente, no quiero pensar mucho, pero ¿sabes qué? Somos seres con una capacidad mental, tenemos una dimensión mental. Entonces, así como tenemos una dimensión física, un cuerpo físico, somos seres humanos, no somos elefantes, somos seres humanos. Tenemos emociones, capacidad mental y tenemos una dimensión espiritual. Entonces, la espiritualidad es una dimensión del ser humano, es una característica, no es una decisión tenerla o no tenerla. No, o sea, ya nacimos con ella. No puedo negar tener un cuerpo humano. Soy humano, nací con ese cuerpo y es una cualidad y una característica mía. ¿Qué si es una decisión? Bueno, una decisión, así como es una decisión, por ejemplo, reconocer mis emociones, expresarlas, gestionarlas, etcétera, también es una decisión reconocer mi dimensión espiritual y potenciarla. Y entonces ahí viene una definición diferente que es la conciencia espiritual. Ah, esa es otra cosa. La espiritualidad es una cualidad, es una característica, no, nada que hacer, es neutra, venimos con eso. Ya fuimos fabricados con eso. La conciencia espiritual, y me gusta esta definición que es de Harvard, del Mind Body Institute de Harvard, el Instituto Mente Cuerpo de Harvard, me gusta porque es como universal, incluyente. Dice, la conciencia espiritual es la comprensión de que la vida tiene un propósito y un sentido. Y es la comprensión de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, la primera parte dice, hombre, una persona espiritualmente consciente tiene claro cuál es su propósito en este mundo. O sea, ha respondido y ha descubierto y ha comprendido para qué vino este mundo. Y una persona con la conciencia espiritual despierta también comprende que no somos solos, que no estamos aquí en este mundo solos, que nosotros somos parte de algo más grande que nosotros mismos. ¿Qué puede ser eso más grande que nosotros mismos? Bueno, puede ser una creencia en un ser superior, maravilloso, pero puede ser también decir, ¿sabes? Yo soy parte de la humanidad, algo más grande que yo, es la humanidad, somos 8.000 millones de personas, o soy parte del universo, mucho más que la humanidad, o soy parte de un país en particular, o soy parte de una empresa.
que es algo más grande que yo también. Entonces, la conciencia espiritual nos conecta con esa parte trascendental. ¿Por qué trascender? Porque trascender es como salir de mí. Y entonces la parte trascendental me conecta, por un lado, con salir de mí para darme a los demás, que eso es lo que está asociado con ese propósito y sentido de la vida. Y salir de mí también tiene que ver con que yo soy una célula de algo más grande. Yo soy un componente, un miembro de una cosa más grande que es la empresa, el universo, el planeta Tierra, el país. O sea, algo más grande que nosotros mismos. Y entonces eso nos lleva a conectarnos con un concepto que era el que nos mostraba comienzo de inteligencia espiritual, que fue un concepto que acuñaron dos neurocientíficos, dos científicos en el año 2000, Dana Zohar y Ian Marshall. Ellos dos escribieron un libro, el libro se llama Inteligencia Espiritual, fue publicado en el año 2000, y ahí hablan de ese concepto que me he dado cuenta que para muchos todavía es desconocido, aunque miren, esto ya lleva 23 años, o sea, esto no es nada nuevo, eh, no, que surgió ahorita en estos días, eso lleva mucho tiempo. Ahora, ¿qué es la inteligencia espiritual para irlo entendiendo? Bueno, para entenderlo más fácil, la quiero mostrar como en su relación con las otras inteligencias principales que nosotros tenemos. Entonces, por un lado está la inteligencia intelectual. La inteligencia intelectual está asociada normalmente con el hemisferio izquierdo. Dicen que el hemisferio izquierdo es nuestro hemisferio analítico, lógico, matemático. Eh, ¿Cuál es la función de la inteligencia intelectual? Resolver problemas, por ejemplo, construir un puente, por ejemplo, desarrollar un programa de software. ¿Y cuáles son las células, los ingredientes con la cual se conforma la inteligencia intelectual? Pues la hemos llamado hace muchos años competencias duras, como por ejemplo saber desarrollar software, saber de estructuras, saber de derecho penal, en fin, ese es el conocimiento que nos permite resolver problemas, resolver necesidades que se puedan presentar. Listo, esa es una inteligencia. Por otro lado está la inteligencia emocional. Pues, hoy en día muchas empresas dicen, no, yo quiero ahora es ponerle foco es a que mis colaboradores tengan una inteligencia emocional mucho más desarrollada. Perfecto, la inteligencia emocional está asociada normalmente con el hemisferio derecho, es el hemisferio artístico, emocional, intuitivo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es la función de la inteligencia emocional? Gestionar las relaciones nuestras con otras personas, con una circunstancia en particular y con nosotros mismos. ¿Y cuáles son esos ingredientes de la inteligencia emocional? Bueno, son las famosas competencias blandas, que hoy en día son nuevamente más demandadas, apetecidas, valoradas en las organizaciones, como por ejemplo liderazgo, trabajo en equipo, eh, digamos que la parte de actitud de servicio, son competencias blandas, ¿cierto? Las competencias blandas son competencias comportamentales, o sea, yo las veo en el comportamiento. Listo. Ahora, ¿qué es la inteligencia espiritual o dónde va entonces la inteligencia espiritual? Bueno, la forma como la posicionan Dana Zohar y Ian Marshall dicen la inteligencia espiritual es una inteligencia superior a las dos anteriores, es una inteligencia que abraza la inteligencia intelectual, abraza la inteligencia emocional, eh, las potencia, las conecta, integra los dos hemisferios. ¿Y cuál es la función de la inteligencia espiritual? Pues justamente encontrarle el sentido, el para qué a todo. O sea, el preguntar, ¿para qué? ¿Por qué esto? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la razón de esto? Entonces, es el que hace, es la inteligencia que nos ayuda a comprender la profundidad de la trascendencia de las cosas. Y como las otras inteligencias tienen unos ingredientes, esta también los tiene. O sea, los ingredientes de la inteligencia espiritual, y esto sí es un nombre que yo le di, lo llamé las competencias internas. Son unas capacidades
internas que tenemos las personas, nacimos con ellas y que lo que necesitamos hacer es activarlas, desarrollarlas, potenciarlas. O sea, despertar nuestra conciencia espiritual se logra cuando activamos cada una de esas competencias internas y activamos nuestra inteligencia espiritual. ¿Qué pasa cuando activamos la inteligencia espiritual? Bueno, que esto que vimos al comienzo, que dice que no vemos el mundo como es, sino como creemos que es, pero le vamos a colocar una connotación de conciencia espiritual en la mitad para entender la diferencia. Cuando, cuando yo me relaciono con el mundo desde esas creencias, pero sin la conciencia espiritual despierta, yo comienzo a relacionarme con el mundo desde una postura victimizada. O sea, el mundo interior mío, mis creencias, mis emociones, mis pensamientos, dependen de lo que pase afuera. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo unas creencias, esas creencias influyen en mi forma de pensar, en mis pensamientos. Como yo pienso, despierta emociones en mí. Las emociones, como su nombre lo dice, son un impulsor al movimiento, a la acción. La acción genera resultados y eso crea, esos resultados es como el reflejo del mundo exterior en mis acciones. Y entonces ese mundo exterior puede que afecte hacia un lado o hacia otro mis creencias y entonces yo dependo de lo que está pasando afuera, o sea, yo dependo de los resultados, dependo de ese mundo exterior. Entonces digamos que si yo dependo del mundo exterior, pues yo soy, por decirlo de alguna manera, una víctima del mundo exterior. O sea, el mundo exterior define cómo me siento yo, define si me va bien, si me va mal, si estoy feliz, si estoy triste, etcétera, etcétera. Esa es la postura de una persona victimizada, una persona que está espiritualmente dormida. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está espiritualmente despierta, que ha activado su conciencia espiritual, su inteligencia espiritual? Pasa lo mismo en cierto sentido, porque nuestras creencias siempre van digamos, a modular nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar siempre va a disparar nuestras emociones son las que nos van a llevar a actuar, nuestras acciones pues van a generar resultados, por supuesto, solo que una persona espiritualmente despierta, con esa conciencia espiritual activa, va a comenzar a interpretar el mundo exterior y se va a preguntar, ¿para qué es esto que está sucediendo? Y entonces ya va a comenzar a asumir un rol protagónico ante ese mundo exterior para interpretarlo, para aprender, para crecer gracias a esas experiencias que el mundo exterior me está poniendo frente a mí. O sea, la mayoría de nosotros, pues, quisiéramos controlar el mundo exterior, pero la verdad es que no podemos. Pero lo que sí podemos es controlar qué hacemos ante ese mundo exterior. Y esa es esta bolita que entra, que no está presente en una persona victimizada. Aquí esta persona dice, ok, el mundo exterior, estos resultados, yo tengo que analizarlo desde mi conciencia espiritual. Yo tengo el poder de interpretar, de comprender el para qué, del sentido de para qué es que esto está pasando en mi vida. Esto no pasa porque sí, pasa por una razón. Y entonces eso me permite a mí comenzar a ser protagonista, empoderado y no victimizado. Por eso es, o sea, digamos que incorporar la espiritualidad en la vida de cada uno de nosotros, incorporar la espiritualidad en las organizaciones, es muy potente, muy potente. Imagínense pasar de un grupo de colaboradores victimizados, quejumbrosos, a un grupo de colaboradores empoderados, a cargo de sus vidas, eh, digamos que tomando control de las cosas, de cómo actúo ante las cosas que se me presentan en la vida, es muy potente y por eso vale la pena incorporar la espiritualidad en la organización. Por eso, ¿qué necesitamos hacer? Pues yo creo que es la hora de salir del closet corporativo. Como les decía, la espiritualidad hoy en día sigue siendo un tabú, como lo era la homosexualidad. Entonces, hoy en día ya las personas que pues, se sentían identificados con esa orientación sexual, pues dicen, salgo del closet y ya le digo que soy. Bueno, nosotros como empresas también es la hora de salir del closet, pero del closet corporativo. Porque ese closet donde hemos estado negando, cerrándole la puerta a la espiritualidad, porque tenemos un tabú, porque no entendemos qué es la espiritualidad, pues nos está asfixiando internamente por negar una condición
inevitable que es cualidad del ser humano. Por lo tanto, de las organizaciones, que es como nosotros somos como un fractal de las organizaciones. Las organizaciones son seres vivos también, también tienen cuerpo, también tienen mente, también tienen emociones y también tienen espiritualidad. Y nosotros, por negar la espiritualidad, estamos asfixiando. Es lo que me pasaba a mí en mi vida corporativa. Me sentía asfixiado, sin sentido, sin saber para qué hacía lo que hacía. Necesitamos ya salir del closet, dejar de tener ese temor. Si ustedes tienen esos roles de liderazgo en sus empresas, pues es hora de asumir ese liderazgo y de iniciar ese proceso de transformación para incorporar la espiritualidad. Si ustedes tienen roles de recursos humanos, pues tienen la posibilidad de ser los protagonistas, las estrellas en ese proceso de transformación hacia una organización mucho más trascendental. Y si ustedes ni son los gerentes, ni son de recursos humanos, pues igual lleven este mensaje a la gente en las organizaciones con las cuales ustedes sientan confianza para hablar, para llevar esto a su organización. Porque la idea es que nosotros podamos comenzar a evolucionar nuestras empresas hacia una organización de tipo espiritual. Ustedes dirán, miércoles, ¿qué será esa cosa de una organización espiritual? Me los imagino todos allá rezando en una iglesia, no sé qué, terrible, o sea, no. Y resulta que yo quiero que comencemos a romper ese tabú. Una organización espiritual y una organización, digamos, normal, no espiritual, ¿saben? Hacen exactamente lo mismo. O sea, son empresas que venden un producto o un servicio, que tienen clientes, que tienen que hacer mercadeo, que tienen que hacer publicidad, que en algunos momentos les va bien y son muy rentables y crecen, en otro momento les va mal, que se quiebran, que vuelven y salen adelante, que tienen conflictos internos entre las áreas, en fin, o sea, son empresas otra, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una pequeña e inmensa diferencia, una pequeña diferencia que causa un gran impacto, una gran diferencia en la experiencia de vivir en una organización espiritual y una que no es una organización espiritual. Y tiene que ver con la cultura, particularmente yo la he llamado una cultura centrada en las personas. No es una cultura centrada en resultados. Hay empresas que dicen, aquí lo importante son los resultados. Entonces, o sea, sentimos la presión, el estrés por generar los números. Tampoco es una cultura centrada en los procesos que dice, aquí hay que seguir los pasos así porque así es como se hacen las cosas. Tampoco es una cultura centrada en el cliente, donde por satisfacer al cliente pasamos por encima de nuestra propia gente si es necesario. Tampoco. O sea, una cultura centrada en las personas es una cultura que reconoce que el corazón, el alma, la esencia de la organización somos las personas. Nosotros somos los que hacemos la organización y somos los que hacemos la diferencia. Richard Branson tiene una frase que yo creo que todo el mundo la ve y dice, sí, sí, estamos todos de acuerdo, pero a la hora de la vida real en las organizaciones se nos olvida la frase que dice, cuida a tus colaboradores, que ellos cuidarán de tus clientes. O sea, olvídate de los clientes. Olvídate de los clientes, o sea, no te preocupes, no te angusties por eso. Si tú tienes a las personas correctas viviendo en un entorno centrado en las personas, en una organización centrada en las personas, todo lo demás vendrá, los clientes estarán felices, el dinero vendrá, etcétera, etcétera. Quiero mostrarles 6 pilares de una cultura centrada en las personas y que tiene que ver con una organización espiritual. O sea, y se van a dar cuenta que esto de la espiritualidad organizacional es algo muy profundo, muy potente, pero muy práctico, o sea, físico, físico. Yo le digo a la gente, la espiritualidad se vive en el mundo físico. La espiritualidad se vive en las acciones, no se vive en... La meditación es muy buena porque nos carga energía, pero ahí no es donde se vive la espiritualidad. La espiritualidad se vive en los momentos difíciles, en los momentos chéveres. Ahí es donde tenemos la oportunidad de vivir la espiritualidad. Entonces, ¿qué características, qué pilares tiene una organización centrada en las personas, una organización espiritual? Primero, tiene un propósito que es absolutamente inspirador. El propósito, cuando uno tiene una empresa con un propósito inspirador claro, eso tiene un poder en varias dimensiones. Por un lado, es como un imán que atrae a las personas que vibran con ese propósito. Por otro lado,
es un colador, que la gente que no vibre con ese propósito no la quiero aquí. O sea, ¿quién quiere trabajar con personas que no vibren con el propósito? También el propósito guía nuestras decisiones. O sea, el propósito nos ayuda a tomar mejores decisiones. Todo lo que yo decida que me lleve en la dirección del propósito es una buena decisión. Todo lo que yo decida que me lleve en la dirección contraria al propósito es una muy mala decisión. Pero ustedes ven que ahí dice 3D. ¿Qué será? ¿Qué será eso de propósito 3D? Bueno, lo que pasa es que yo insisto en que el propósito en el mundo organizacional tiene que cubrir tres dimensiones. O sea, hay, por decirlo de alguna manera, hay tres propósitos. La primera dimensión es el propósito de la organización. O sea, ¿para qué existe la organización? ¿Cuál es el impacto que esta organización quiere generar en el mundo? Ese impacto de generar bienestar, de mejorar la vida de alguien, de otra organización, etcétera. Ese es un propósito muy importante porque se atrae a las personas correctas a la empresa. Pero por otro lado, hay otra dimensión del propósito, la número 2, que es el propósito del equipo de dirección, el equipo de liderazgo de la empresa. No es el mismo propósito de la empresa, es el propósito de los líderes. O sea, ¿para qué están los líderes en esta organización? Tiene que estar definitivamente para apoyar el propósito organizacional, pero es un propósito diferente hacia dentro de la organización. Y hay una tercera dimensión, es el propósito de cada área de la organización. Cada área, por ejemplo, finanzas tiene un propósito X, mercadeo tiene otro propósito, operaciones tiene otro propósito totalmente diferente. Sin embargo, cada propósito tiene que apoyar el propósito de la organización. Entonces ahora ustedes imagínense una organización con un propósito inspirador claro como organización, con un equipo de liderazgo que tiene claro un propósito como equipo de liderazgo, con su rol como líderes, donde cada área tiene un propósito claro de su área y además conectado con el propósito de la organización. Es una organización donde la gente está motivada, orgullosa, trabajan a gusto, con claridad para tomar decisiones y además con mucha capacidad de cooperar. O sea, las diferentes áreas, por mucho que difiera finanzas de mercadeo, como a pesar de que cada uno tiene un propósito diferente, pero que por naturaleza, digamos que orientados a la cooperación, a apoyarnos, porque cada uno de su área tiene que apoyar el propósito de la organización. Y aquí quiero decir algo importante eh, que pero, pero quiero traerlo en todo caso. Y es esta frase que dice, el propósito de la organización no es hacer dinero. Eso lo decían antes, cuando yo entré a hacer mi primer posgrado, decían, las empresas existen para hacer dinero. No, no existen para eso. El propósito de la organización no es hacer dinero, es generar un impacto de beneficio en algo, en alguien, en una empresa, en una persona, en la comunidad, etcétera. Pero ojo, para que la empresa pueda honrar ese propósito, tiene que hacer dinero. Es muy simple, es muy simple. Imaginémonos que yo tengo como propósito curar una enfermedad, por ejemplo. No soy un laboratorio farmacéutico, por ejemplo, y tengo como propósito curar una enfermedad. Yo quiero curar esa enfermedad, para eso existo. Y entonces yo amo curar esa enfermedad. Me despierto todos los días lleno de amor para curar esa enfermedad, etcétera. Y resulta que yo regalo todo lo que hago, al cabo de 3 años desaparecí del mercado, y yo lo que tanto amo, que es curar la enfermedad, no lo voy a poder seguir haciendo. Entonces voy a vivir triste, amargado, decepcionado de que no puedo vivir ese propósito y eso que tanto yo amaba hacer, que era curar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque se me olvidó que para vivir el propósito tengo que hacer dinero. O sea, tengo que ser rentable, tengo que ser sostenible para poder seguir viviendo el propósito. Entonces, ojo, que el dinero lo necesito para vivir el propósito, pero no es el propósito. Eso es muy importante, muy importante. Parece un juego de palabras, parece algo sutil, pero es esencial, es fundamental. Lo bonito es que si perseguimos el propósito de la conciencia espiritual, siempre haremos dinero. Entonces generaremos una máquina de generación de valor sostenible. Un segundo pilar de una organización espiritual
o sea, una empresa centrada en las personas, es una organización donde existe unos claros valores fuertes, ya nos lo mostraba ahorita el video que estaba mostrando Sebastián al comienzo, pero además un entorno de absoluta confianza. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en esta empresa vibran con el propósito. ¿Qué significa? Aman el propósito de esta organización y por lo tanto encuentran a través de la organización el espacio para proyectarse y darle sentido a sus vidas como seres humanos individuales. O sea, cada vez que yo trabajo, por ejemplo, en este laboratorio que queremos sanar esta enfermedad, pues yo le doy sentido a mi vida y lo hago con amor. Entonces, yo no tengo que estar controlando a nadie. Las personas hacen lo que hacen con amor, o sea, le meten pasión, le ponen todos sus talentos. Entonces, hay un entorno de confianza donde las personas pueden dar muchísimo más de lo que, de lo que normalmente daría en un entorno de hipercontrol. Y hay unos valores que son realmente que se viven en la organización. Y aquí aclaro algo, los valores no son de las empresas, son de los seres humanos. Lo que pasa es que las empresas escogen 5 o 6 valores que consideran que son esenciales, que ayudan mucho a hacer real ese propósito organizacional. Ya que pues vamos a asegurar que esos valores se vivan de verdad, porque los valores son los ladrillos con los que se construye la cultura de la organización. Si esos valores son carreta, están en mentira, decimos, carreta decimos en Barranquilla, son mentira y están solamente en afiches por ahí, pues eso realmente genera hasta decepción en las organizaciones. Es mejor ni siquiera comunicar esos valores que son falsos, que no se están viviendo. Entonces, valores que se viven y un entorno de absoluta confianza, porque no es necesario creer que las personas no son capaces de hacer las cosas. O sea, si uno desconfía de alguien, ¿para qué está con ese alguien? Entonces, mejor no estar con esa persona. Desde la conciencia espiritual aprendemos a estar con las personas que vibren con nuestra misma energía y con nuestro mismo propósito. El tercero, importantísimo, una organización espiritual, el liderazgo no se da por jerarquía. O sea, yo soy el que está arriba, yo soy el que manda y se hace lo que yo digo. Aquí el liderazgo es por sabiduría. Imagínense cuántas organizaciones o áreas no están en cabeza de personas que de pronto no son las más idóneas para liderar esa organización porque ni siquiera la persona tiene vocación de líder. Es un jefe, pero no es líder. O sea, está en malas manos. ¿Qué posibilidad de éxito puede tener? Muy poca. Pero si tenemos a las personas con mayor sabiduría y mayor vocación de servicio liderando, pues la organización va a fluir muchísimo más. Entonces, es muy importante aquí que se da peso, se da valor a la sabiduría y a esa vocación de servicio para poder liderar y no a la jerarquía. Es más, puede que yo sea el jefe jerárquico, el presidente de una empresa, porque es mi empresa, por ejemplo, pero yo, para un proyecto en particular, digo, me parece que Efraín, por ejemplo, tiene las capacidades, la vocación, el conocimiento, la habilidad, quien mejor puede liderar es Efraín. Entonces, ¿sabes qué hago? En ese proyecto yo le cedo la posta, yo le digo, te paso el bastón de mando, yo me convierto en un seguidor tuyo, yo sí, te sigo, te apoyo, hago lo que tú digas, o sea, te vamos a seguir entre todos y yo cedo el mando en ese momento. Y son organizaciones que se rotan el liderazgo de acuerdo a la sabiduría, porque eso asegura un mejor desempeño y además asegura un mayor disfrute y un mayor orgullo en la organización. Cuarto pilar, una organización donde no te ponen topes. En muchas empresas, por la desconfianza, te dicen, tú no puedes tomar decisiones más allá de $100,000. Si más allá de $100,000 tienes que pedir autorización a tu jefe. ¿Por qué? Pues porque desconfío de que tú tomes buenas decisiones. O sea, yo te tengo acá, pero yo no confío en ti. O sea, no sé para qué te tengo, pero bueno, eso pasa en las empresas. En una organización espiritual, una organización centrada en las personas, no hay máximo, no hay topes, lo que hay es mínimos. Es, mira, David, yo quiero invitarte a que seas parte de esta organización y lo mínimo que espero de ti es que tú traigas y aportes tu talento para hacer A, B, C y D. Eso es. Pero ojo, si hay algo que tú quieras traer más allá de eso, tienes todo el espacio. Aquí no hay límites, aquí tienes todo el espacio para que tú des todo lo que puedas dar.
Y les quiero dar un dato estadístico que llama la atención, que dice que las personas en las organizaciones entregan en promedio solamente el 20% de su capacidad. No porque no quieran, no porque sean deshonestos, no porque sean flojos, es porque los procesos y los controles y la falta de confianza no les permiten dar su máximo potencial. O sea, se le ponen techo, le ponen límites a las personas, pues no pueden dar. Y de hecho, no solamente no dan todo, sino que eso frustra a la persona y al final, pues pierde la persona, pierde la organización, perdemos todos. Una organización espiritualmente despierta, centrada en las personas, sabe que el ser humano hay que aprovecharlo y que cuando la persona expresa sus talentos, le, uno quiere dar su máximo potencial porque es algo que es natural en el ser humano. El quinto pilar es lo que yo llamo el aprendizaje organizacional, es la empresa es una empresa que aprende todo el tiempo, que está con toda la humildad en aprender, en recibir la información del mercado, del entorno, de lo que pasa dentro de la gente, en fin. Y por lo tanto es una organización que se relaciona con el error, no como algo malo que se castiga, sino como algo que es muy valioso. El error no es, fíjense que el error no es ni bueno ni es malo, el error es información. Por lo tanto, es muy valioso, o sea, la información es muy valiosa. ¿Por qué? Porque el error nos dice qué tan cerca o qué tan lejos estamos de hacerlo bien. Una organización espiritual centrada en las personas no oculta el error. Muchas veces, de pronto una persona, qué sé yo, prepara un informe, no revisa bien el informe si estaban los datos consistentes, coherentes y reales, sino que lo manda, comete el error y luego dice, Dios mío, la embarré, pero yo donde le diga a mi jefe, me pega una vaciada, me regaña, en fin, oculta el error, que es como echar tierra debajo de la alfombra, resulta que el error se propaga y cada vez el impacto va a ser peor. Entonces, dice un dicho, un jefe me decía en Microsoft, me decía, los problemas no envejecen bien, un error tampoco. O sea, se propaga y cada vez es peor. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que si yo meto esa tierra debajo del tapete, si yo oculto el error, yo me niego al sagrado derecho que todos los seres humanos tenemos de aprender del error. Entonces yo no aprendo, entonces pues no, no sirvió para nada, o sea, el error trajo muchos problemas, pero no trajo ningún beneficio. Una organización espiritual está en modo aprendizaje permanente, o sea, el error es valorado como lo que es información. Y un último pilar es que una organización espiritual centrada en las personas no se trasnocha con los competidores. Mira a los competidores como ejemplos a seguir en aquellas cosas que el competidor haga mejor que yo. O sea, yo quiero ser tan bueno como él en esos aspectos y ojalá él sea tan bueno como yo en los aspectos en los cuales yo soy muy bueno, pero a mí no me interesa destruir a un competidor. Destruir a un competidor no agrega valor al planeta Tierra, o sea, no estamos generando ningún beneficio al mundo. Por el contrario, la invitación es a dejar de competir y en cambio enfocarnos en ser cada vez más competentes. Competir me enfoca en el competidor. Ser competente me enfoca en el cliente, o sea, me enfoca en honrar el propósito. Lo interesante es que si yo me enfoco en ser cada vez más competente para servir mejor a mis clientes, pues mis clientes van a querer seguir conmigo, los que ya son mis clientes, y los que no, algunos van a decir, ¿por qué no ir a explorar a ver qué tan bueno es esa empresa? Porque parece que sus clientes están muy contentos. Entonces, a lo mejor termino yo ganando más clientes, siendo el número uno del mercado, pero sin ser esa mi intención. Mi intención es ser cada vez más competente, servir mejor, honrar el propósito. Acuérdense, el propósito de la organización no es hacer dinero, pero necesito hacer dinero para honrar el propósito. Ahora, no sé ustedes, pero cuando yo veo esto, yo digo, oye, una cultura como esta, con un propósito inspirador, confianza, valores, liderazgo por sabiduría, donde yo no tenga límites, donde el error se vea como información, donde todos nos enfoquemos en ser cada vez más competentes. Yo quiero trabajar en una empresa como esa, me hace sentir orgulloso, qué chévere, buenísimo. Eso, o sea, una organización así es terreno fértil para que las personas puedan expresar su máximo potencial. Pero no es suficiente, no es suficiente. ¿Qué falta aquí? Pues falta que la organización, ya con esta cultura establecida,
tiene que ser el vehículo para facilitar el despertar de la conciencia espiritual de cada una de las personas que están en la empresa. O sea, una cosa es el entorno, que es esa cultura centrada en las personas, pero otra cosa es cada individuo en la empresa. O sea, yo puedo tener la mejor cultura del mundo, pero una persona en particular puede no estar con su conciencia espiritual despierta. Entonces, pues tampoco va a funcionar y necesito ser un vehículo para facilitar ese proceso. Entonces es cómo, como organización, cómo ayudo a que mis colaboradores desarrollen su propia inteligencia espiritual, o sea, cómo desarrollan esas competencias internas que son, recuerden las competencias de la inteligencia espiritual. Coloco aquí el nombre en inglés porque me parece que en inglés, aunque yo puse el nombre de competencias internas, cuando traduje el libro en inglés, me gustó más el nombre. Inner Skills me parece que dice más lo que eso se trata, que son esas competencias del ser humano, es por allá en lo más profundo de nosotros, esas capacidades que nosotros tenemos, que nacimos con ellas, pero que tenemos que reconocerlas, desarrollarlas y potenciarlas. Cuando hacemos eso, entonces el impacto que generamos en la gente es que lo primero es que logramos que las personas comencemos a hacernos cargo de nosotros mismos. O sea, desarrollamos el autoliderazgo, la capacidad de hacernos cargo de nosotros mismos. Y eso implica desvictimizarnos. Acuérdense, la vida victimizada es que el mundo, digamos que mi felicidad depende de lo que pase afuera. La vida de una persona empoderada es mi bienestar depende de cómo yo gestiono mi mundo interior, o sea, mi proceso espiritual, mi comprensión de para qué, esa respuesta, para qué todo esto y qué puedo aprender, en fin, porque precisamente cuando yo vivo empoderado, o sea, ya desvictimizado, yo me convierto en lo que yo llamo un discípulo de la vida, o sea, una persona que está en modo aprendizaje, que todas las experiencias buenas y todas las experiencias retadoras, difíciles, dolorosas, etcétera, son para sacarle el jugo. No puedo desperdiciar ninguna experiencia. Algunas me permitirán disfrutar las buenas y otras me permitirán disfrutar el aprendizaje que vino de las experiencias difíciles. Entonces, si nosotros, imaginémonos nuevamente una organización con personas empoderadas, realmente que se lideran a sí mismos, capaces de liderarse a sí mismos, que reconocen que a nosotros nadie nos puede hacer feliz y nadie nos puede hacer infelices. Somos nosotros los que creamos la visión del mundo. Por lo tanto, pues si yo quiero un mundo diferente, tengo que crear esa visión diferente. Pero también lo interesante es que esas personas que estamos en la organización, algunas tendremos roles de liderazgo, de guiar personas. Entonces, ese trabajo de el autoliderazgo también lleva luego a la proyección hacia un liderazgo poderoso hacia afuera. ¿Y por qué lo llamo poderoso? Porque está, digamos que sustentado en un poder que es el poder de los poderes, por decirlo de alguna manera, que es el poder del amor, que es el poder de, o sea, es el que está asociado con justamente con la vocación de servir. O sea, el liderazgo que comprende que si yo soy líder, no es para que otros me obedezcan, no es para yo mandar a otros, es para yo servir a otros. Yo le digo a la gente, a los que tienen gente a cargo, le digo, si tú dices que a ti te reportan 10 personas, por ejemplo, pues te invito a repensar y a replantear esa frase y a reemplazarla por yo sirvo a 10 personas. O sea, a mí no me reportan 10 personas, yo sirvo a 10 personas, porque eso me conecta con, me acuerda para qué existo yo como líder. Yo estoy para acompañar a 10 personas, a mi equipo, a servirlos a ellos. ¿Para qué? Pues para ayudarlos a que ellos brillen como estrellas con su propia luz. Yo siempre digo que un buen líder no es aquel líder que es estrella, o sea, el gran líder que todos admiran porque es estrella. El mejor líder es que ese líder que es líder de estrellas, que ayuda a que su gente sean estrellas que brillen con su propia luz, que no dependan de nadie, que cada uno brille con su propia capacidad, con su propia luz. Y como les decía, es un constructor de confianza, que delega, que confía, que permite que las personas ejecuten, pero también es alguien que, digamos que usa o ejercita o expresa algo muy potente que es el respeto, y aquí el respeto no es el respeto
de tratarte con respeto, como decimos acá, de tratarte bien, amablemente, etcétera. También es eso, pero sobre todo es otro respeto. Es uno muy difícil a veces de lograr, incluso en nuestra vida familiar, por ejemplo, pero también en las empresas. Y aquí el respeto se trata de respetar los procesos individuales de cada una de las personas de nuestro equipo. Reconocer que nuestra gente, cada uno a nivel individual, tiene la capacidad, el poder para hacer cosas, para asumir los resultados de sus acciones, para hacerse cargo de esas acciones y para salir adelante. Todos tenemos esa capacidad para hacernos cargo y responder por nuestras acciones buenas o malas, por nuestros aciertos o nuestras equivocaciones. Un líder poderoso, un líder amoroso, es aquel que permite que cada colaborador pues se haga cargo de sus aciertos y de sus errores, porque confía en que cada uno es capaz de responder. O sea, un líder irrespetuoso sería el líder que le hace el trabajo al colaborador, porque no confía, no confía en la capacidad de esa persona. Entonces, lo que está haciendo es destruir la posibilidad de que esa persona crezca y se desarrolle. Entonces, aquí el respeto es ese respeto espiritual, o sea, todos tenemos la capacidad de hacernos cargo de nuestras acciones, responder por ellas y salir adelante y aprender y crecer. Entonces, ese es el respeto. Y por último, el líder poderoso, amoroso, es el que se convierte en el guardián de ese propósito que es el que nos guía para no salirnos de él y de los valores, asegurar que se vivan en la organización, porque son los ladrillos con los cuales se construye la cultura de la organización. Entonces, eso cuando nosotros como organización, aparte de crear una cultura centrada en las personas, ayudamos al desarrollo de la conciencia espiritual del individuo para que se haga cargo de sí mismo y que luego, cuando tiene que liderar a otros, exprese el liderazgo de esa manera poderosa y amorosa, pues ¿cuál será el resultado? Bueno, el resultado va a ser personas súper empoderadas, no solamente en el trabajo, en la vida, empoderadas en la vida, o sea, que vamos a vivir la vida con, estamos a cargo, yo no sé qué va a pasar mañana, no sé si aquí va a caer un terremoto o no, pero a lo que venga, yo sé que la siguiente movida la tengo yo. Entonces es un primer elemento. Segundo, personas más conscientes y conectadas con ese propósito inspirador. Conscientes es muy importante porque la conciencia va a guiar nuestras acciones y súper conectado porque genera la pasión en nosotros con una disposición absoluta para servir aportando nuestros talentos. Yo digo que el servicio es el amor en acción, o sea, es una expresión del amor. Cuando uno sirve a otro, es, estoy dando amor, o sea, el amor no es una cosa por allá que se siente en el corazón, es una cosa que se hace. Por eso yo les decía que la espiritualidad se vive aquí, en la materia, en el mundo físico. Es donde tenemos que vivir la espiritualidad, en nuestras acciones tenemos que vivir nuestra espiritualidad. Entonces, estamos conectados con esa disposición para servir, aportando los talentos que cada uno son diferentes y cada uno tenemos para aportarlo. Lo cual nos lleva a vivir vidas plenas, a sentirnos súper plenos en nuestra vida, a vivir en armonía, porque acuérdense, una persona victimizada es una persona que cree que hay un victimario que lo está agrediendo y por lo tanto es una persona que siente que tiene derecho a defenderse de ese, comillas, agresor imaginario y entonces eso genera violencia. Cuando nosotros vivimos empoderados, pues el empoderamiento y la conciencia espiritual es uno de los caminos para vivir en armonía. O sea, porque yo no necesito defenderme de nadie, porque es que nadie me está agrediendo, nadie me puede hacer infeliz, así como nadie me puede hacer feliz. Desde la perspectiva empresarial, pues el resultado cuál va a ser? Empresas generando un impacto positivo en el mundo, generando bienestar con su gente y en sus clientes, en todo el ecosistema al cual la empresa impacta, pero además haciéndolo de manera sostenible y entendiendo la sostenibilidad en todas sus dimensiones, no solamente en la sostenibilidad medioambiental, en la sostenibilidad financiera, en la sostenibilidad del recurso humano, por ejemplo, de que las personas quieren estar acá, y no estoy, como veíamos al comienzo, con miedo de que se me está yendo la gente, porque la gente no se conecta con esto y se siente estresado, ¿no? En fin, no, aquí la gente quiere estar acá porque aquí encuentra la posibilidad de trascender. Entonces, logramos la sostenibilidad organizacional que se logra cuando uno tiene una organización sostenible de manera integral en todas sus dimensiones. Y por último,
Algo importante, una sociedad sana. Miren, mm, la única institución que existe en este planeta Tierra a hoy en día, no sé mañana, en 10 años, cómo será, pero la única institución que existe en el mundo capaz de resolver problemas en la humanidad, capaz de hacerlo de manera sostenible, o sea, que genero la máquina y la máquina genera el propio combustible para seguir funcionando. Eh, y que además tengo la capacidad para generar una sociedad sana que vive en armonía, etcétera, son las empresas. La única institución que existe en el planeta con capacidad para generar valor, resolver problemas, hacerlo de manera sostenible y además impactar positivamente en las personas para que esas son las organizaciones, son las que tienen la capacidad. No digo que hoy todas la estén haciendo. ¿Qué necesitamos hacer para eso? Bueno, necesitamos salir del closet corporativo y abrirle la puerta a la espiritualidad de nuestras organizaciones para poder honrar eso que ahí está. Esos resultados los vamos a lograr y los están logrando organizaciones que ya han decidido caminar en mayor o menor grado ese camino de a incorporar la espiritualidad en su organización. Dense cuenta que nosotros, durante todo esto que he venido hablándoles, no he hablado nada que tenga que ver con creencias religiosas, nada. Es más, aquí hay espacio para los ateos. Eh, yo digo que Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, ateo, y es una persona profundamente espiritual porque está conectado con esa trascendencia, con ese sentido de para qué hacemos lo que hacemos, buscando generar ese impacto positivo, en fin. Entonces, fíjense que hemos hablado de la espiritualidad y la inteligencia inteligencia espiritual, perdón, la espiritualidad en la organización y a nivel del individuo, desde una dimensión muy práctica, profunda, poderosa, muy poderosa, pero práctica, que se puede llevar a la práctica en cada una de nuestras organizaciones. Y por eso la invitación es, ¿se animan a salir del closet corporativo para incorporar la espiritualidad en sus organizaciones? Hacerlo ya sin miedo porque comprenden y ven el beneficio que eso trae a nivel organizacional, social, a nivel individual, y entendiendo en todo caso que todo este proceso de transformación en organizaciones espirituales arranca con una transformación desde el interior de cada uno de nosotros, de reconocer nuestras competencias internas, desarrollarlas, potenciarlas, que implicaría pues potenciar justamente nuestra inteligencia espiritual. Entonces, con eso no es más. Vamos cerrando acá. Les doy mis agradecimientos a los que hoy están acá en vivo, también a los que vayan a ver esto en diferido, pero como las promesas hay que honrarlas, pues yo había dicho que yo voy a entregar un libro firmado, personalizado, y se lo voy a enviar al lugar del planeta donde la persona se encuentre. Y obviamente aquí dos cosas. Uno, pido a Sebastián que nos diga cómo hacemos para rifar el libro, pero también eh, quedó abierto, abrimos los micrófonos por si alguien quiere preguntar, compartir una experiencia, decir, como les dije al comienzo, no estoy de acuerdo. Eso es también una forma de participar, así que quedan los micrófonos abiertos también. No sé, Sebastián, tú tienes la palabra. Muchísimas gracias, Humberto, por este espacio tan enriquecedor. De verdad que es un insight muy grande que nos das el día de hoy. Sin duda muy anclado a lo que viene después de inteligencia emocional. Se habla mucho de inteligencia emocional, y este es el siguiente paso, ¿no? El salir de allá y entender las situaciones de manera trascendental. Muchísimas gracias por este espacio, y me encanta esa visión que nos compartes desde que las organizaciones tienen un rol muy importante para desarrollar una cultura sana. Entonces, muchísimas gracias.
No sé si alguien tiene alguna pregunta tal vez o algún comentario que nos quiera compartir. Hola, muy buenas noches. Soy Alejandro, estoy desde Guadalajara, Jalisco, México. Felicitarte, Humberto, un excelente webinar. Aprendemos mucho de de todo lo que estás hablando para tener unas organizaciones que haya ese equilibrio, que haya esa espiritualidad, que haya esa armonía entre colaboradores y empresas. Te felicito, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos. Gracias. Gracias, Alejandro. Qué gusto verte acá en esta reunión. Lo mismo Efraín, creo que está Lupita. En fin, muchas gracias. Pues aquí estamos a la orden aprendiendo. Y la verdad que no me lo esperaba tan profundo, ¿eh? Si Pura tuviera vida, ese pura vida. poder, mi organización estaría un 10x. De verdad, muchas gracias. Gracias, Y pura Efraín. vida. Muchas gracias. Y la ciencia no es ajena, realmente los procesos de medición no son ajenos a la inteligencia espiritual. Estuve buscando algunos antecedentes de algunos cuestionarios que se utilizan para la inteligencia eh, espiritual. Aquí tenemos algunos ejemplos de el ISQ, que es desarrollado por Cindy Wigglesworth. Tenemos el SIS, desarrollado por Manden Kaur. Tenemos el KSIS, desarrollado por Joel James King, y el índice de inteligencia espiritual SII, desarrollado por Stephen Marini y Richard. Entonces, digamos que ya se cuentan con algunas aproximaciones, algunos acercamientos científicamente para poder medir esta inteligencia. Y aún así, dentro de los estudios que se han encontrado, se encuentran, por ejemplo, un estudio del 2005 que las personas con alta inteligencia espiritual tenían una mayor capacidad para lidiar con el estrés y el dolor. Otro estudio del 2016 de Michael Steger encontró que las personas con alta inteligencia espiritual tenían una mayor sensación de propósito y significado en la vida, y pues lo que esto nos ha hablado un poco Humberto el día de hoy. Y el tercer estudio que quiero compartirles es el de Paul Hill, que encontró que las personas con una alta inteligencia espiritual tenían una mayor tendencia a ayudar a los demás. Entonces, como verán, desde lo cuantitativo también hay un acercamiento importante para entender, y en línea con este espacio, que las dos metodologías se puedan entender para comprender esta inteligencia, comprender este atributo muy importante dentro de las organizaciones. Entonces, bueno. Gracias, Sebastián. Y ojalá dentro de poco con SciTech tengamos una medición propia también. Está muy interesante, estuve revisando algunos cuestionarios. Hay que retomar algunos reactivos interesantes que tiene cada uno, pero sí, podríamos tener un acercamiento al primer instrumento de inteligencia espiritual, como ya lo hicimos con el de inteligencia emocional. Entonces, muchísimas Súper. gracias, Humberto, de verdad que sí. Vamos a rifar el libro. Entonces, bueno, de manera aleatoria, los que están en mi pantalla. Entonces, Humberto, regálame un número del No hace 1 falta, lo voy a mandar para Costa Rica de una. así, así. Uy, ¿cómo así? Esa parte no me la dijeron. No, 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 no. No, Y aquí Efraín, en ¿cómo México lo así? estamos esperando con muchas Sí, 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 ansias. sí. Uy, Dios mío. Ah, no, bueno, yo Yo no lo sé. Pero un estoy número. buscando en el tiempo. Yo no sé qué va a hacer Humberto. No, Si pues, quieren para Miami, no me enojo, ¿eh? Ah, pucha. chévere, chévere. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Bueno, Entonces, dime ¿te un doy un número número? del 1 al 7, por favor. Bueno, 4. Bueno, se lo ganó, en mi pantalla se lo ganó David Sanabria. Entonces, Yo. David, puedes abrir tu micrófono, David.
David a la 1, David David a las 2, David y a las David 3. a las 3. Ahí está conectando el audio, Se pero nada que se repite. conecta. Se jodió por no estar presente. Así es, se repite. David, ¿qué pasó? Creo que ahí se está conectando, tiene algunos temas, pero sí escribió. Bueno, David a la Sí, 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 1, sí. David a las 2 y David a las 3. Bueno, lo sentimos, David. No, él tiene No, problemas mira, con sí, eso. David dice, lo estaban esperando en Medellín, ya voy, ya voy, pero no lo podemos escuchar. No te La agarró escuchamos. tarde, la agarró tarde. No está chateando. No, yo creo que se merece el libro, claro. ¿Se merecerá el libro? O de pronto hay un segundo libro que pudiéramos rifar, tal vez. Bueno, hagámosle. Dos Sí, sí, libros, sí. listo. Listo, bueno, se puso buenísimo esto. Entonces, regálame un número del 1 al 6. Bueno, ya David tiene su libro, ahora ya David te tiene que dar los Sí, datos para que tú me los compartas y podérselo hacer llegar a su casa o a la dirección que nos dé en Medellín. Entonces, un número del 1 al 6. ¿ah? Bueno, el 3. El 3 en mi Esa pantalla. soy yo, esa soy No, yo. en No, mi pantalla, discúlpame, Luisa. En mi pantalla. El número 3 es el señor Pedro Manuel 674@hotmail.com. Entonces, si Pedro nos puede abrir el micrófono, este es el momento. Él estaba al principio, estuvo muy activo. Sí, sí, se le cortaba el sonido, pero estaba ahí. Yo no sé qué va a hacer. Ah, bueno, ahí está levantando Otro la número. mano. Pedro levantó la mano, pero Pedro, o háblanos por el chat o en audio. Pedro, ¿puedes abrir el micrófono? Está ahí levantando la mano. Que al menos que lo pida o lo exija, ¿eh? Si no, se lo robamos. estoy presente. Ahí O ya. no es necesario. Sí, Apareció ya. Ok, Apareció. perfecto. lo aprecio mucho. Bueno, listo. David, no, con mucho gusto. El compromiso, pues obviamente es primero leerlo y segundo, ojalá eh, llevarlo a la práctica y el tercero, compartirlo con más personas. Entonces, no, pues ya Pedro y David te darán la información para, para ver cómo la dirección, en fin, para hacerlo llegar a donde sea que se encuentre. Claro que sí, claro que sí. Yo le pido los datos a Pedro y a David. Entonces, Perfecto, perfecto. bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por haberse A usted. interesado en esta temática de verdad tan enriquecedora. Humberto, te fajaste. Muchísimas gracias por esta información que nos amplía el universo de cómo podemos relacionarnos mejor a nivel personal y a nivel laboral. Muchas gracias a Alex, a Efraín, a David, a Luisa, a Lupita, a Ani, por estar aquí. Y bueno, aquí estamos a su disposición en lo que necesiten con mucho gusto. Dejar ya de grabar.